Hermanos, ¿quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y su pueblo? Amén. Sorry. Así pueden ir abriendo sus Biblias en Génesis 39. Cuando lo tengan, me digan con un amén. Vamos a estar leyendo el versículo 2 y 3. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. La palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que él hacía. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo, por este privilegio que me has dado, Señor, de poder predicar tu palabra. Padre Santo, seas tú hablando a través de mí, Señor, dándome las palabras y que no sea yo hablando, Señor. Seas tú quitando cada uno de mis nervios, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los niños que están en este lugar, Señor. Seas tú tocando cada uno de sus corazones, así mismo con todos los demás. Te doy gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo que todos nosotros, me voy a poner mis lentes porque no los puedo ver. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado sobre la historia de José, ¿verdad? Niños, ¿ustedes han oído de José? ¿Sí? ¿Ya? Ya, aprendido en sus clases, ¿verdad? Yo sé que hermana Sara les ha enseñado, ¿right? José era uno de dos hermanos y él era el favorito de su papá, de Jacob. Y por eso mismo sus hermanos no lo querían. Sus hermanos lo odiaban porque su papá lo quería tanto. La Biblia dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. Y lo odiaban tanto que lo terminaron tirando en una cisterna y lo vendieron como esclavo por solo 20 monedas. Um, y después José terminó parando en la casa de Potifar, que era el capitán de la guardia de Egipto. Yo dividí mi mensaje en 3 diferentes partes. El primer punto le puse el desierto. Yo no sé si ustedes saben, pero Egipto, la tierra de Egipto, es de 90 a 96% puro desierto. Y el título del mensaje es Un jardín en medio del desierto. Y es porque José se encontraba en este desierto, literalmente hablando, pero también emocionalmente y físicamente. Um, Él estaba pasando por exilio, pasando muchas injusticias por sus hermanos y estaba en un tiempo de soledad. Muchas veces nosotros nos encontramos en tiempos así, donde nos sentimos solos y estamos pasando simbólicamente por nuestros propios desiertos, donde pensamos que quizás nadie nos quiere, estamos solos, Dios quizás no nos escucha, pero sin embargo aprendemos que a largo plazo Dios estaba preparándonos para cosas mucho más grandes. José había sido maltratado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, y él nunca en la Biblia vemos que él se queja de todo lo que estaba pasando. Y quizás al momento no vemos nada y no sentimos nada, pero Dios a través de nuestros procesos, Él está trabajando en cada una de nuestras vidas y Él está trabajando en cosas que nosotros no podemos saber, amén. Y mientras José pasaba por su desierto, Dios estaba plantando semillas en cada etapa por la que él estaba pasando. Y esto me lleva al segundo punto que le llamé las semillas. Y si pueden ir a Génesis 39:6. Dice, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con otros deseos. Podemos ver que a pesar que José había sido vendido como esclavo, él todavía seguía teniendo éxito en su vida.
estando en la casa de Potifar, Potifar podía notar que José era diferente. Todo lo que él hacía, todo le salía bien. Y cuando José servía en la casa de Potifar, él todavía era un esclavo. Podemos decir que él literalmente todavía estaba pasando por su desierto. Pero Potifar le dio responsabilidad completa administrativa de los bienes, de lo único que por lo que él se preocupara era por comer. Y José no podía ver todo esto, quizás él decía, las cosas apenas se están poniendo bien, les da confianza y después vienen las injusticias porque después él fue echado a la cárcel por ser acusado falsamente, acusado falsamente. Este era otro proceso que José tenía que pasar, pero todo lo que Dios nos hace pasar, hermanos, tiene un propósito, aunque a pesar en el momento no lo vemos o no podemos entender qué es lo que está pasando, Dios está planeando y abriendo puertas para el largo plazo, amén. Y más adelante vemos que cuando José fue metido a la cárcel, ahí otra vez él volvió a ser el favorito. El encargado de la cárcel lo dejó a cargo de todo y le tenía tanta confianza que lo puso a cargo de los otros presos también. Yo no sé si usted está viendo a pattern, I don't know, a pattern, sorry. Pero en cada posición que Dios ponía a José, él terminaba en posiciones de liderazgo, en posiciones que él tenía que estar a cargo y Dios lo ponía en alto en cada cosa que él hacía, amén. Y nosotros quizás podemos cuestionar a Dios lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas, porque al nomás las cosas se ponen bien, inmediatamente empiezan a ir a la izquierda. Pero a través de eso Dios está abriendo puertecitas en cada una de nuestras vidas que nos va a llevar a un propósito mucho más grande de lo que Él está haciendo, amén. Mientras pensamos nosotros que Él se está tardando mucho, nos está escuchando, Dios tiene planes mucho más grandes que nosotros pensamos, como la alabanza dice, mientras nosotros no podamos ver, Él está obrando en nuestras vidas. Y sabemos que José, estando en la cárcel, hubo un copero y el panadero que tuvieron sueños. Y José tenía el don de poder interpretar estos sueños. Y cuando él los interpretó, él les dijo, no se vayan a olvidar de mí. Pero inmediatamente ellos se olvidaron de él. Y José quizás pensó, esta es mi manera de salirme de aquí, esta es mi manera que mi vida va a cambiar. Pero habían pasado 2 años después de que él había interpretado esos sueños. Y 2 años después el copero por fin se acordó de él. Y fue porque el faraón había tenido unos nuevos sueños y necesitaba que alguien los interpretara. José quizás no te di idea que su nombre estaba siendo mencionado en el palacio, mientras que él estaba en la cárcel, él no tenía idea de lo que estaba pasando por fuera. Y hay veces que nuestros nombres están siendo mencionados en cuartos que quizás ni nos hemos parado, en cuartos que quizás ni conocemos la gente, porque cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, Él toca con personas y corazones y lugares que nosotros nunca nos podemos imaginar, amén. Y un corto testimonio en septiembre, estaba pasando, mi escuela decidió cambiar el sistema financiero completamente y nos afectó a todos los estudiantes en la manera que recibimos nuestro dinero. Yo, gracias a Dios, Él me ha dado el privilegio de poder sacar mis estudios por medio de becas, pero no nos estaban dando nuestro dinero. Yo sé y mis padres saben que ellos no podemos pagar por miles de dólares que tenemos que pagar. Y yo le decía a Dios, ya, porque la renta y los biles, si es algo que he aprendido, siguen, no esperan, amén. Y yo le decía a Dios, ¿cómo voy a hacer? Mis padres ya tienen que pagar su renta, no pueden pagar mi renta y mis estudios. Y un día, estando en uno de mis internships, me cayó un email que me había ganado una beca. Y yo me puse a inmediatamente, en vez de agradecer, me puse a cuestionar, porque dije, ¿cómo esto es posible si uno de los requisitos es tener que aplicar para esa beca? Y ahí
pude entender yo que algunas veces en vez de ser tan agradecidos por las puertas que Dios está abriendo, nos enfocamos en los problemas que ya no ni deberían de ser problemas. Y para esta beca tenemos un mentor y en nuestro primer meeting le pregunté cómo es posible que yo pude ganarme esta beca si ni siquiera apliqué y solo es para los que aplican. Y ella me dijo, tuvimos un meeting entre los administrativos del programa y tu nombre fue mencionado y decidimos dártela sin que tú tengas que aplicar. Y me puse de regreso, pensé de regreso a este momento porque, como dije, Dios es tan bueno y nosotros no nos imaginamos en los lugares que nuestros nombres están siendo mencionados, pero Él obra en el tiempo y en el lugar perfecto, amén. Y así, como habían pasado 2 años desde que José había interpretado esos sueños, pero como vuelvo a decir, el tiempo de Dios es perfecto y esos 2 años habían pasado por un propósito, porque Dios estaba preparando a José en el lado del liderazgo, en el lado de poder administrar cosas, porque el propósito de José era mucho más grande de lo que él podía ver, amén. Y el último punto que tengo, si pueden ir a Génesis 41, 39 al 41. Génesis 41 del 39 al 41. Y dice, así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. José llegó a ser de un joven de 17 años que fue maltratado por sus hermanos, vendidos y pasar tantos problemas, a ser el segundo hombre más importante de la tierra después del faraón. Yo creo que mientras José pasaba por todas estas pruebas, él nunca se imaginaba lo que él iba a llegar a ser, amén. Y es porque Dios tiene un propósito tan grande para nuestras vidas y algunas veces va a pasar tiempos tan difíciles para poder llegar a ese momento, pero es porque Dios está preparando cada uno de nuestros corazones para poder cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Y algo que aprendí también es que José era un gran soñador. Sabemos que al principio él le contaba sueños a sus hermanos y sus hermanos le hacían burla por lo que él soñaba. Y nunca hay que dejar que alguien disminuya nuestros sueños, porque esos sueños que nosotros tenemos, Dios los ha puesto en nuestros corazones por una razón, sea soñando mientras está dormido o planes que ustedes quieren hacer cuando sean grandes. Y cuando los hermanos de José se presentaron ante él, José les dijo que fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida, porque en los lugares y en las etapas que pasamos solo estamos en esos lugares y Dios nos pone en alto porque Dios le ha placido, amén. No es por el hombre ni por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios necesita que cumplamos un propósito. Hace unas semanas hablaba con hermana Kimberly y dijo algo tan importante. Ella dijo que Dios está usando a nuestra generación para tocar almas fuera de la iglesia. Sabemos que tenemos ministerios dentro de aquí, pero también Dios está preparando a cada uno de nosotros para ir a cumplir tareas allá afuera. Yo sé que los niños están tan chiquitos y quizás no saben lo que van a hacer cuando sea grande, pero si Dios escogió a un niño de 8 años para ser rey, Él no es nada imposible para poder usarlos a ellos también, amén. Y ella decía que, hay ministerios allá afuera, así como Dios preparó a José para que fuera el gobernador y poder ayudar durante los 7 años de abundancia y 7 años de sequía, Él también puede usar a cada uno de nosotros. Muchos quieren ser maestros o maestras y por medio de esa carrera ellos les pueden demostrar el amor de Dios a los niños que quizás nunca lo han obtenido. O si alguien quiere ir en el área de medicina, Dios nos puede usar para orar por nuestros pacientes, porque mientras la ciencia y la medicina dice que un diagnóstico es imposible de sanar, para Dios no hay nada imposible, amén.
Y Dios hace milagros en medio de los caminos y le puse el título Un jardín en medio del desierto porque son dos cosas completamente diferentes porque es increíblemente difícil que un jardín crezca en el desierto, amén. Pero Jesús nos usa en maneras que nunca nos podemos imaginar y José es una de las historias que demuestra eso, que a pesar de que todo esté yendo a lo contrario, Dios está usándonos para hacer cosas mucho más grandes. Y en el desierto quizás nosotros estemos pasando por el desierto simbólicamente. José estaba en el desierto literalmente y emocionalmente, pero aún así Dios estaba haciendo crecer algo adentro de él para cumplir un propósito más grande. Jesús a través de nuestros procesos planta semillas y abre puertas para llevarnos donde Él quiere que necesitemos estar. Amén. Y Dios nos atraviesa por tiempos tan difíciles, pero a través de esos procesos Él nos está preparando, porque Dios no llama al preparado, sino que Él llama para preparar y capacitar para cumplir sus propósitos. Amén. Y José fue llevado a Egipto, a una tierra de puro desierto, pero aún así Dios lo hizo florecer, lo hizo crecer, lo moldeó y lo hizo aprender a ser la persona que él necesitaba ser. Todos esos procesos que él tuvo que pasar no fueron por gustos. Lo que nosotros pasamos en cada una de nuestras vidas no es por gusto, porque Dios no nos quiere, sino que Él nos está preparando para cosas mucho más grandes, sea que nos sirva a nosotros mismos, pero también a Dios, y para darle toda la gloria y toda la honra a Él y para demostrarles a las personas de afuera que servimos a un Dios que todo lo puede. Amén. Y algo tan importante que tenemos que ver a través de la historia de José es que siempre decía que todos los demás, así como Potifar o el guardia de la cárcel, veían que el Señor le daba éxito a José. El faraón dijo como Dios te lo ha revelado cuando interpretó sus sueños. Y es tan importante que cada cosa, cada éxito que nosotros estemos cumpliendo o estemos siendo parte de Él, tenemos que darle toda la gloria y toda la honra a Dios, amén, porque solo estamos parados y tenemos lo que tenemos porque fue Dios que le ha placido bendecirnos y Él ha visto algo en nosotros para poder usarnos, amén. Um, a pesar de todas las adversidades, José siguió y se hizo el gobernador de Egipto. Y yo creo que un muchacho de 17 años nunca hubiera podido ver tan lejos en su vida, que todo lo que Dios hizo lo iba a transformar para preservarles la vida, no solo los que estaban ahí, sino que a gente fuera de Egipto y todos los lugares que él venían a agarrar su comida, amén. Así como Dios pudo crear un jardín lleno de tantas bendiciones en medio del desierto de José, no solo bendiciones para nosotros mismos, sino que bendiciones para otras personas. Él nos tiene que preparar y nos tiene que moldear, pero asimismo Él nos puede usar a cada uno de nosotros, porque el Dios que da todas estas historias en la Biblia sigue siendo el mismo Dios de ahora, amén. Y antes de terminar, solo quería dar un corto testimonio para darle toda la gloria y honra a Dios. Yo me relato mucho con la historia de José, porque a mí me trajeron de chiquita del Salvador aquí, una niña de 6 años que no hablaba nada de inglés, que mis primos me enseñaban con las cartitas chiquitas el abecedario en inglés. Y gracias a Dios, Él me ha ayudado en cada etapa de mi vida, aunque yo sé que digo que no hay que cuestionar a Dios o renegar, y que Dios me perdone, pero yo siempre lo hago. Pero algo que he entendido como la historia de José es que Dios nos hace pasar por cosas para desarrollar nuestro carácter, para poder hacer las cosas que tenemos que hacer y siempre para poner su nombre en alto y que su nombre sea exaltado. Le doy gracias a Dios porque así como José llegó siendo un muchacho esclavo, maltratado, que en una nueva tierra Dios lo puso en alto, el segundo hombre más importante después del faraón, Dios me dio el privilegio a mí de poder graduarme de la universidad. Y cuando yo me ponía a pensar, dije, llegué a este país no sabiendo ni una palabra en inglés, no sabiendo lo que me esperaba en este lugar.
y Dios me ha dado la oportunidad de poder graduarme en la universidad y poder estar trabajando con pacientes y yo tuve el privilegio de trabajar para una organización non-profit que trabajaba con niños de cáncer y esa experiencia me cambió tanto la vida porque nosotros renegamos por los que nos faltan y lo que no tenemos, mientras que hay niños y familias sufriendo en maneras que no nos podemos imaginar. Y antes yo tenía que hacer llamada a las familias cada mes para chequear cómo estaban. Y antes de eso teníamos que leer el historial de los pacientes. Y lo primero que yo le decía a Dios es, cuando haga esta llamada, espero que la familia me diga que el niño todavía esté vivo, porque eso era lo primero que teníamos que pensar. Son momentos difíciles y yo le oraba a Dios y lastimosamente por pólizas no podemos hablarles de Dios en la llamada, al menos que las familias nos hablen a nosotros. Y yo me ponía tan feliz cuando las familias me hablaban de Dios y decía, pero mija, para Dios no hay nada imposible, yo sé que mi hijo va a ser sana. Y yo me ponía a pensar, porque dije, Dios me ha puesto en lugares para hablarle a pacientes, a personas que quizás no creen en Dios o están pasando por problemas tan difíciles, para contarles que hay un Dios que para Él no hay nada imposible y que ninguna enfermedad es imposible para Él para sanar. Si Él pudo sanar a gente ciega en la Biblia, ¿cómo no sanará a un niño o a otra persona? Amén. Y solo le quiero dar muchas gracias a Dios porque yo sé que un día yo voy a poder tratar con mis propios pacientes, porque yo sé que ahí es donde Dios me quiere tener. Y lastimosamente por mi situación, yo solo hay 2 escuelas que puedo aplicar para agarrar mis masters, pero así como Dios ponía a José en lugares que le estaba abriendo las puertas, Dios me ha abierto exactamente 2 puertas para poder aplicar en esos programas. Y yo sé que poquito a poquito yo puedo ver la mano de Dios en todo lo que lo hago. Y hermanos, y no lo digo para exaltar mi nombre, porque donde estoy parada, donde Dios me tiene, todos los logros que he tenido, es porque Dios ha sido tan bueno. Y hay 2 cosas que siempre le hay 2 cosas que yo siempre le digo a Dios, es que la gente a través de mí puedan ver su amor y que la gente pueda ver que hay un Dios que no hay nada imposible para Él. Y le doy tantas gracias a Dios porque siempre me pasa como las cosas que nunca me pudiera imaginar. Como les dije, estas 2 puertas he tenido el privilegio de ser parte de internship, internado en estas 2 universidades que pudiera aplicar. Una de ellas queda en San Francisco y otra queda aquí en Los Ángeles. Y recientemente, antes de graduarme, yo le decía a Dios, ¿será esto posible? ¿Algún día pude alcanzar lo que yo quiero hacer, lo que tengo que hacer? Porque no es coincidencia en los lugares que Dios nos pone, amén, sino que Él tiene un propósito que aunque al momento nosotros no lo vemos, Él está haciendo muchas más cosas más grandes para servirle a Él a largo plazo. Y antes de graduarme yo cuestionaba a Dios, no es por cualquier cosa que me has traído tan lejos solo para dejarme aquí sin nada. Y durante esta semana yo le decía, ¿cómo es que voy a aplicar a estas escuelas si no puedo trabajar directamente con pacientes por mi situación? Y había aplicado para un programa que tuve 3 meses para poder aplicar. Y yo apliqué la madrugada antes que las aplicaciones iban a cerrar, porque yo estaba llena de tanta duda, y si me aceptan, pues ahí quedó, nada va a pasar después. Y si no me aceptan, pues me voy a poner a ayudar y sé que no es para mí. Apliqué el último día que se cerraban esas aplicaciones y por la gracia de Dios fui aceptada a un programa en la Universidad del Sur de California, USC, para este siguiente año. Y toda la gloria y honra es para Él, hermanos, porque aunque todavía no estoy en esos programas masters, Dios está abriendo esas puertecitas y me está preparando no solo para ser
asociada de médico que quiero que hacer, pero para un día poder hablar con estos pacientes sobre Dios mientras que yo los estoy examinando. Él está haciendo sanaciones por dentro en sus cuerpos y como siempre, no es para ponerme a mí en alto, porque todo lo que tengo y todo lo que soy ha sido porque Dios ha sido tan bueno. Y así como Él ha sido tan bueno conmigo, yo sé que hay gente afuera que está tan necesitada de su amor, están tan necesitada de Jesús. Y por medio de cada uno de nosotros, gente de afuera puede ver un cambio, saber que hay un Dios que existe, que para Él no hay nada imposible. Y como dije, si puede usar un niño de 8 años para ser un rey, Él puede usar a cada uno de estos niñitos para hacer muchas cosas tan grandes, a cada uno de los jóvenes, de los adultos, cosas que nunca nos imaginamos. Pero como siempre, Dios hace cosas en medio de nuestro desierto. Él nos hace florecer, nos hace crecer, nos moldea para prepararnos, para poder desarrollar ese propósito que Él tiene para cada una de nuestras vidas, y siempre para que su nombre sea exaltado y más gente de afuera conozca que nosotros servimos a un Dios grande y poderoso y verdadero. Amén. Eso ha sido todo para la gloria y honra del Señor.